Gracias a Dios, hermanos, porque estamos acá reunidos, ¿no? Es una bendición estar juntos este día miércoles. El pastor no está en la ciudad, entonces me pidió a mí que predicase. Entonces les invito que nos concentremos en la palabra de Dios. Entonces, para que sea cierto, les invito a que levantemos nuestra mano con la mano derecha, nuestra Biblia, y nuestra mano también, si no, ¿cómo, verdad? Y es la Biblia de mi novia, no piensen que me gustan estos colores femeninos. Y digamos nuestra declaración de fe que dice así: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nada me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Amén. Que así sea, hermanos. Se la devuelvo. Que el Señor nos permita escuchar su palabra y que sea lo más importante en esta tarde. Estamos estudiando la carta a los Romanos, un documento del siglo I escrito por un sujeto llamado Pablo, en el cual ustedes y yo reconocemos la palabra de Dios, ¿verdad que sí, hermanos? Y es bien bonito estudiar la Biblia así como lo hacemos los miércoles. Yo sé que los miércoles venimos personas que quiero creer que nos interesa mucho la palabra de Dios y no nos conformamos con el domingo, sino que requerimos una dosis extra de la palabra de Dios, ¿verdad que sí, hermanos? Y entonces esta carta a los Romanos es una carta muy teológica, es una carta donde hemos estado estudiando sobre todo, una carta que trata el tema de la salvación, lo que en teología le llaman soteriología, pero nosotros le llamamos salvación no más, porque no somos payasos. Y entonces vamos a estudiar ahora el capítulo 5, versículos del 12 al 21. Sí, vamos ahí, ¿verdad que sí, hermanos? No me equivoqué yo, gracias a Dios. Entonces les invito a que lo tengamos ahí en nuestras Biblias si ustedes gustan. No sé si está en la pantalla, pero si no yo le doy lectura. Romanos 5, del 12 al 21. Pero antes de leer la palabra de Dios, quisiera introducirme de la siguiente manera. A mi papá le gusta, ya les he contado a ustedes varias veces que a mi papá le gustan los programas de National Geographic y esas cosas de animalitos. A mí me gustan las noticias deportivas. La gente se intriga de cómo puedo estar, cuando veo tele, no veo otra cosa más que noticias deportivas y me dicen, ¿en serio te gusta eso? Y yo les digo, pues sí, ¿qué le hago? Me gustan las noticias deportivas. A mi mamá le gustan las películas de drama, de amor y esas cosas cursis. Y a mi papá le gustan los programas de animalitos. Le pone el Animal Planet, el National Geographic, no sé por qué. A mí me parece aburridísimo, pero vimos el otro día un documental sobre las mariposas. ¿Usted cree? ¿Le gustan las mariposas, hermano? Sí, es usted medio mariposón, mariposero, ¿verdad? No mariposón, mariposero. Y sabe que, ¿a poco no es una maravilla eso de las mariposas? Usted dígame, una oruga, es una cosa fea, ¿no? ¿A quién le gustan las orugas? Son feas, ¿verdad que son feas las orugas, hermano? Más o menos, ¿le gustan las orugas, hermano? Con razón se casó con él. No, no es cierto. Está muy guapo usted, hermano. Se va a convertir en una hermosa mariposa. Las orugas son feas, hermana, ¿no? Yo digo, usted las ve bonitas, pero se arrastran y se convierten en una cosa bien bonita, una maravillosa, una cosa que se arrastra por la tierra, se convierte en una mariposa con alas hermosas. Los polluelos, ¿han visto ustedes los polluelos? Está ahí un huevo y es una cosa inerte y de pronto sale un animalito. ¿A poco no que es una maravilla de Dios? El nacimiento de un ser humano. Ahí está la hermana con una panzota. Y de repente de ahí sale un ser vivo y un bebé hermoso, a veces no tanto como uno, pero las mamás los ven bonitos o las esposas. ¿Y a poco no que es una maravilla eso, de la vida, de la transformación, de una panza, de un huevo inerte, de una oruga fea, que nace un ser humano hermoso, un pollito que está vivo, una mariposa que vuela? La verdad que es una cosa maravillosa y yo creo que de verdad es propósito de Dios. Yo me pregunto, ¿cómo se le ocurrió a Dios eso? Voy a hacer ahí una oruga fea y que se va... ¿A poco no que está bien padre? Imagínense a Dios ahí pensando la creación. ¿A poco no que está padre así como Dios pensando? Y entonces voy a hacer que esta cosa horrible se convierta en una hermosa mariposa o que de pronto una mujer esbelta le salga una panzota enorme y de ahí nazca un ser humano. ¿Y saben qué me parece que Dios nos está diciendo? Me parece que es la manera de pensar de Dios, que le encanta a Dios.
y en su naturaleza lo vemos, pero lo vemos en nuestras vidas más que otra cosa, que existe la posibilidad de la transformación. ¿Verdad que existe eso? La posibilidad de la transformación, la posibilidad de que las cosas que no existen, existan. La posibilidad de que un ser humano que no existía de pronto ya existe. La posibilidad de que una oruga horrible de pronto se convierta en una hermosa mariposa. Y más importante aún y más maravilloso aún, la posibilidad de que un ser humano sin ilusiones, perdido en los vicios, sin propósito de vida, un ser humano que no tiene ni, como dicen las abuelitas, que no tiene ni beneficio. ¿Qué dicen las abuelitas? Ni oficio ni beneficio. Un ser humano que no tiene oficio ni beneficio, que está perdido en los vicios, en la condenación más horrible, se convierte en un hijo de Dios, como el que vemos aquí enfrente, como el que yo puedo ver en cada uno de ustedes, espero, si han creído en el Señor Jesucristo. ¿Es maravilloso, sí o no, eso? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí, hermanos? Pues qué bendición, porque de eso vamos a hablar el día de hoy. El sermón de esta noche se va a llamar Sobreabundó la gracia. Eso no lo puse ahí en el escrito, hermanos, pero así se va a llamar. Sobreabundó la gracia. Y vamos a leer Romanos 5, del 12 al 21, que más o menos dice así. Lo pueden leer conmigo, si no, ahí está en la pantalla, lo siguen con su vista o con sus oídos o como ustedes gusten. Romanos 5, del 12 al 21. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, a todos los hombres la justificación de vida vino. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Vamos a orar. Bendito Dios, te pido que tú te hagas dueño de este momento, que tu palabra nos llene a todos, Señor. Permítenos disfrutar tu palabra, permítenos valorar tu palabra más que otra cosa, más que cualquier otra cosa, Señor, más que las palabras de otras personas. Valorar tu palabra y lo que tú tienes que decirnos en esta noche. Bendice este momento, Señor, y permite que nada te estorbe a ti. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. Amén. Vamos, hermanos, entonces a desmenuzar un poco este pasaje y a encontrar tres enseñanzas a través de esta palabra del Señor. La primera dice así: la salvación es Dios corrigiendo el problema de la humanidad. Miren, hermanos, este pasaje que acabamos de leer, Romanos 5, del 12 al 21, es un pasaje, por un lado, difícil de interpretar, pero por otro lado muy influyente en la historia de la teología cristiana desde la época antigua. Los teólogos antiguos, allá en los cristianismos, en el cristianismo más antiguo, más primitivo, interpretaban este pasaje y lo utilizaban mucho para hablar sobre la condición humana en el mundo. ¿Y saben qué? Es difícil de interpretar y su dificultad ha producido una serie de interpretaciones diferentes, muy diferentes. A lo largo de la historia ha habido muchas interpretaciones y diferentes. Quizá la más tradicional a lo largo de la historia del cristianismo es una que inició con un cristiano de la antigüedad que se llamaba San Agustín. Bueno, se llamaba Agustín. La historia lo conoce como San Agustín. ¿Han escuchado hablar de Agustín de Hipona? Era un monje
africano del norte de África, que antes de ser cristiano había escuchado muchas filosofías, se unió a la filosofía griega, al platonismo, luego al maniqueísmo, que era una religión así medio esotérica. Finalmente conoció la palabra de Dios, se convirtió al cristianismo y se convirtió en un hombre muy importante porque escribió muchísimo y escribió sobre todo en contra de otros pensadores que decían cosas que no son cristianas. Y entonces él defendía muy duramente la ley. Era de esos que les encanta defender la ley y que no les gusta, perdón, la ley no, la palabra de Dios, y que no les gusta que otros hablen cosas diferentes al cristianismo y que se vayan por otros lados. Y él defendía mucho la fe. Pero entre las cosas que dijo, hubo una cosa que no sé si se malinterpretó o él así le quería decir, pero se convirtió en una doctrina por muchos años, que a la fecha sigue siendo doctrina católica y que muchos cristianos también creen, y que no digo que sea mala, simplemente digo que es una de las interpretaciones. Que el pecado original de Adán fue un hombre allá que en el huerto del Edén comió una manzana, desobedeció a Dios y pecó, y que ese pecado original se transmitió a cada ser humano de manera, por medio de la concepción. Incluso algunos decían que por medio del líquido seminal o por medio de la sangre, pero el chiste es que todos tenemos ese pecado por nuestro padre Adán, y que se transmitió a todos por herencia, y después surgieron muchas más interpretaciones, y que por eso cuando nacen los niños hay que bautizarlos para quitarles el pecado original, etcétera, etcétera, etcétera. Otros interpretan este pasaje de manera, le llaman la interpretación realista. Porque este pasaje que nosotros acabamos de leer dice tal cual que todos nosotros pecamos en Adán, en nuestro antepasado Adán, y todos pecamos en él. Entonces otra interpretación decía que de alguna manera todos estábamos ahí en Adán. Las interpretaciones modernas dicen que, bueno, es que sí, porque todos tenemos los mismos cromosomas y la misma herencia genética. Entonces, de alguna manera, todos estábamos presentes en ese primer antepasado y por eso todos somos culpables del mismo pecado de Adán, nuestro antepasado primigenio. Otros han interpretado este pasaje de una manera simbólica, como decir, bueno, no tiene nada que ver con que si la concepción o la herencia sanguínea, ni que si estábamos presentes ahí de manera espiritual o de manera física, simplemente es un símbolo, y este símbolo puede interpretarse de dos maneras diferentes. Quizá simplemente es una metáfora, como decir, así como Adán pecó y desobedeció a Dios, todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos pecado y por eso nos parecemos a Adán, como si Adán fuera un tipo, un estereotipo de lo que somos todos nosotros. Otra interpretación simbólica de lo que quiere decir este pasaje es que todos nosotros, de alguna manera, estamos inmersos en una naturaleza pecaminosa. Y Adán simboliza el origen de esa naturaleza pecaminosa en la cual todos participamos, en tanto que todos somos seres humanos y participamos de esa misma naturaleza pecaminosa. Ahora, para serles sinceros, no me interesaría demasiado meternos en las minucias teológicas, pero sí decir lo siguiente. No sé cuál interpretación le guste a usted más. Yo tengo las mías, pero no se las voy a contar acá, porque lo que me interesa más decir, más allá de cómo sucede esto, de que si nos heredó el pecado original, de que si se transmite por la concepción, por la sangre, por yo sé qué cromosomas, genética, no me interesa. Lo que es cierto es que todos pecamos, ¿verdad que sí, hermanos? Todos pecamos, y la doctrina del pecado original, más allá de todas sus minucias, y se discute, se pelean los teólogos, y ya me tienen harto a mí, ya me tienen hasta el gorro, entre los políticos, Juan Carlos Osorio y los teólogos, ya me tienen hasta el cepillo con sus discusiones, pero lo cierto es, y esto es lo importante y quiero que sea lo que pensemos acá, todos pecamos. Y no solamente que todos pecamos como que de vez en cuando, todos tenemos una naturaleza que tiende al pecado, todos tenemos una tendencia natural hacia el pecado. Y eso es súper cierto, y el que no lo crea, de veras, el que no lo crea, le bastará con estar. Hay alguien aquí que no cree en el pecado original, porque si alguien levanta la mano, el próximo domingo lo vamos a poner a que sea maestro de la clase de niños de 4, 5 y 6 años y se va a dar cuenta que el pecado original es la cosa más cierta del mundo. Porque de veras, desde niños tenemos una tendencia natural al mal. Hermanos, nadie nos enseña a mentir. ¿Se dan cuenta? Nadie nos enseña a mentir, nadie nos enseña a escondernos, nadie nos enseña a preocuparnos por nosotros mismos antes que al contrario, nos tienen que enseñar a decir la verdad, nos tienen que enseñar a ser amables, nos tienen que enseñar a compartir las cosas, nos tienen que enseñar, porque naturalmente somos el estilo mío,
Esto lo quiero para mí. Ay, ¿por qué mamá me está? Así somos naturalmente, hasta de grandes, nomás que ya no lloramos, pero es la misma sensación. No se hagan. Naturalmente tendemos al mal, tendemos al egoísmo. De hecho, dicen los ¿cómo se llaman los que les enseñan a los niños? Maestros. Dicen los psicólogos, pedagogos y esas cosas, que una manera de notar cuando un niño empieza a madurar es cuando empieza a compartir sus cosas por su propia voluntad. Es como que, este niño ya está madurando. Hay algunos que maduran como a los 47 años, ¿no? Porque no es una tendencia natural de nuestro ser el compartir, el amar a otros. Al contrario, la tendencia natural es el pecado. Estoy seguro que todos aquí los que trajeron carro, le pusieron alarma y lo cerraron. Cuando salieron de su casa le pusieron la llave, le echaron chapa, pusieron alarma. Cuando van en el metro, el otro día yo me subí al metro, hace mucho que no me subía, vea, con miedo, me sonaba el celular y yo no contestaba, así como no traigo. Me dieron ganas de llevarme un celular Nokia de los viejitos por si me saltaban, así yo les daba el feo. No, pues este es el feo, es que soy pobre y ya, quedarme mi celular bonito en la bolsa, porque ¿a poco no? Sabemos que hay maldad en el mundo, por eso cerramos nuestro carro con seguro, le echamos llave a nuestra casa, etcétera, etcétera, porque la humanidad está en perdición. La humanidad está perdida y punto. Eso es la primera enseñanza que nos dice este pasaje. ¿Y saben qué, hermanos? Ese es el principal problema de la humanidad. Yo no sé ustedes, pero ya me tienen hartos las discusiones políticas en Facebook. Ya ni veo Facebook, ya me tienen hasta el gorro, no sé ustedes, pero ¿a poco no que es de lo único que se habla? Y a veces dicen tantas cosas que uno dice, ya, por favor, ¿de qué estamos discutiendo? ¿Y saben qué? Sobre todo me da tristeza cuando es entre cristianos, como que no estamos entendiendo el punto de lo que significa la experiencia humana. El principal problema de la humanidad no son los políticos, de verdad, no es el sistema político, no es el comunismo, no es Juan Carlos Osorio, es que también ya me tiene hasta el gorro. Hay muchas cosas que me tienen hasta el gorro en estas fechas, pero no, esos no son los problemas principales de la humanidad. El problema principal de la humanidad es el pecado, una tendencia natural de los seres humanos hacia la desobediencia a Dios. Una tendencia natural hacia el mal. Eso es lo que nos dice este pasaje primero que nada. En Adán todos pecamos, todos somos pecadores. Desde que inició la historia de la humanidad cayó y desde entonces todos somos pecadores y nadie se salva de eso. ¿Y saben qué es lo maravilloso porque este es el problema, ¿no? Este es el planteamiento del problema. Pero ¿saben qué es lo maravilloso de esto? Que hay solución. Y lo hermoso de esto es que la solución viene de Dios. Desde la narración bíblica, desde el principio de la narración bíblica, se nos dice que el que toma la iniciativa para solucionar este problema de la humanidad es Dios. En Génesis 3:21, justo en el mismo pasaje en el que se narra esta caída de la que está haciendo referencia el apóstol Pablo cuando leímos Romanos, está el apóstol Pablo narrando del pecado de Adán, en el cual todos participamos porque tenemos esta misma naturaleza pecaminosa. Y en esa misma narración se narra la historia, ustedes se la saben, ¿verdad? Esta bonita historia de Adán y Eva comiendo del árbol prohibido y del fruto del árbol prohibido, y Dios les dice, oigan, pero ¿qué han hecho? ¿Cómo creen? Y entonces, y ya se saben todos ustedes, el castigo que Dios les impone, bla, bla, bla. Y justo después de eso, después de hablar que Dios les dice a Eva que tú vas a tener dolor en tu parto y a Adán que el sudor de tu frente y tal y tal. Y justo después de eso, Dios toma la iniciativa para comenzar a resolver el problema de la humanidad. Dice que Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Se sentían desnudos, se sentían descubiertos con vergüenza y Dios los cubrió. Entonces, la enseñanza número 1 es esta. La salvación es Dios corrigiendo el problema de la humanidad. Dios quiere corregir nuestro problema de raíz. Tenemos un problema, hermanos, todos los problemas que hay en la humanidad, el que usted me diga, la pobreza, la injusticia, ¿qué problemas? La corrupción, yo qué sé, problemas, la falta de agua, la falta de luz, la falta de empleo, todos esos problemas de la humanidad en serio tienen una raíz fundamental, que es la maldad del hombre, el pecado del hombre. Todos los sistemas políticos, todos los gobiernos tienen un problema, ninguno va a funcionar, por más bonito que se vean en el papel, ninguno va a funcionar a la perfección porque hay un problema en la humanidad, somos pecadores.
Tendemos hacia el mal naturalmente, todos. Nadie se salva de eso. Pero Dios quiere corregir eso. Y la historia de la Biblia, si usted le da flojera leer la Biblia porque está muy larga, como a Peña Nieto, no se preocupe. La historia de la Biblia estaría bien que la leyera toda. Pero la historia de la Biblia es Dios corrigiendo el problema inicial, el problema fundamental de la humanidad, que es el pecado. Así es que, hermanos, enseñanza número 1, desafío número 1. No busquemos en otros lados la solución a los problemas de la humanidad. No busquemos en la política, no busquemos en un ser humano, no busquemos en la religión, no busquemos en las personas, no busquemos en los vicios, mucho menos. No busquemos en ningún otro lugar la respuesta a los problemas de la humanidad. El que usted quiera, la depresión, el alcoholismo, la corrupción, los asaltos, la inseguridad, el cambio climático, el que usted quiera, de verdad. La raíz de esos problemas es el pecado del hombre. Y por eso, no busquemos en otros lados la solución, sino en Dios. Solamente en Dios, porque Él tomó la iniciativa para solucionar ese problema. Busquémoslo a Él. Pongamos toda nuestra esperanza en Dios, quien puede corregir nuestra corrupción. Y por corrupción no solo me refiero a eso de lo que tanto habla el tabasqueño sino al ser corrompido de los seres humanos desde lo más profundo. Número 2, la salvación es iniciativa de Dios a través de Cristo. Repito lo que acabo de decir, pero lo amplío, como dicen. La historia de la Biblia, la historia de la humanidad se puede resumir en 3 fases. Número 1, Dios creó a los seres humanos buenos. Dios creó a la creación buena. Dios dijo, esto es bueno. ¿Se acuerdan en el Génesis que Dios la crea y dice, esto está bien? Padre, esto está hermoso, esto es maravilloso, esto es bueno. Número 2, se corrompe. La humanidad se corrompe y con ello se corrompe la creación de Dios. Y número 3, Dios corrige. Dios quiere hacer algo para corregir. Lo primero que hace Dios para corregir a la humanidad es crear un pueblo. Dios agarra un pueblo y dice, con este pueblo yo le voy a dar mi ley, le voy a dar mi amor, le voy a dar mi gracia, y ellos van a recibirla y van a compartirle al mundo de este amor. Y entonces agarra a Dios un pueblo. Posteriormente Dios a ese pueblo manda un Mesías, un Salvador, al Hijo de Dios que revela. Y eso es el clímax de las intenciones de Dios por corregir a la humanidad, por corregir el problema principal de la humanidad. Ahora, aquí tengo que decir algo, porque a mí siempre me gusta decir algunos temas apologéticos. Me gusta que si alguien aquí es de esos que duda de la Biblia, duda de Dios, duda de los cristianos, podamos decirle algo también a ese, y no solamente al que cree, porque estamos hablando aquí al que cree y al que considera esta palabra de Dios, pero también estamos hablando al que no. Y una de las principales acusaciones contra los cristianos y contra los creyentes a menudo es justo esto, el problema del pecado, del sufrimiento, de la muerte, de la maldad, porque claro, te dicen ellos, si tú crees en un Dios bueno, a ver, tú me estás diciendo que existe un Dios bueno, y entonces, ¿por qué hay maldad en el mundo? Es la pregunta clásica, ¿no? ¿Por qué hay maldad en el mundo? ¿Por qué hay dolor? ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Por qué pasan cosas malas? ¿Por qué la gente buena sufre? Es clásica pregunta, ¿verdad? ¿Por qué? Y la verdad es que no quiero decir, no estoy ridiculizando nada, porque son preguntas que yo mismo he tenido. ¿A poco son preguntas reales? ¿De verdad por qué? Oye, sí es cierto, si Dios es bueno, ¿por qué me robaron mi casa allá de Dallas? Señor, yo te sirvo, Padre. ¿Por qué le pasan cosas a la gente tan buena como yo, verdad? ¿Por qué? Y se ríen. Sí, la verdad es que no soy muy bueno. Pero, ¿por qué? ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo? ¿Por qué hay maldad? Si se supone que Dios es un Dios bueno, que crea las cosas buenas. Bueno, esta es la respuesta. Esta es una de las respuestas que ofrece el cristianismo y las respuestas que ofrecen los que creemos en Dios. Una respuesta teológica, pero también práctica, y que yo la creo desde lo profundo de mi corazón. No todas las corrientes cristianas la creerían, pero es la que enseñamos en esta iglesia y es la que creo con todo mi corazón. Así es que si a usted le sirve y encuentra útil esta palabra, me parecerá muy bueno. Dios no creó la maldad, Dios no creó el sufrimiento, Dios no creó el pecado, Dios no creó nada de lo malo que existe en el mundo. Dios creó al mundo bueno, perfecto. Dios creó al mundo y dijo, esto es bueno. Pero entre las cosas buenas que Dios creó el amor, creó la libertad.
Y para que exista la libertad de verdad y para que exista el amor de verdad, tiene que existir voluntariamente. Y para que exista voluntariamente tiene que existir la opción de no hacerlo. ¿A poco no? ¿A poco no que es clásico? Es clásico de las parejas, de los novios. Y a veces también de los amigos, padres, etcétera. Pero entre las parejas, novios, esposos, pasa muy a menudo que uno está como con ganas de que, ay, yo quiero que me dé palabras de amor. Ay, yo quiero que me haga cariñitos. Yo quiero que me mande un mensaje romántico. Pero pues no le voy a decir, oye, mándame un mensaje romántico, porque si ya le digo, pues ya no nació de él. ¿A poco no que es clásica eso? ¿Sí les ha pasado, hermanos? ¿Sí han tenido pleitos al respecto? Pero ¿a poco no es clásico? Y entonces, no te da el cariñito, no te da la palabra de amor, no te da el mensaje kilométrico de palabras dulces. Y entonces un día le dices, oye, ¿por qué no me das palabras de amor? Ah, bueno, sí, perdóname mi vida, que mi amor. No, ya no, porque ya si no es voluntariamente ya no sabe. Pero ¿a poco no qué pasa? Porque es natural que sintamos, que queramos un amor voluntario, que queramos que la otra persona nos ame porque quiere, porque él decide, voy a hacerle esto que es bueno para él, ella, una palabra de amor, un cariñito, un favor, lo que sea. ¿Verdad que pasa? Porque el amor, si no es voluntario, si no es una decisión que yo quiero, si es obligado, no es amor. Si yo te pongo una pistola en la cabeza y te digo, ámame, eso va a ser amor, ¿verdad que no? ¿Están de acuerdo que eso no es amor? Bueno, cuando Dios creó las cosas bellas, las cosas hermosas del mundo, creó el amor también, pero el amor tiene que ser voluntario. Pero para que sea voluntario tiene que existir la opción de no hacerlo. De tal manera que Dios creó la posibilidad de no obedecerlo, la posibilidad de pecar, la posibilidad de hacer maldad, la posibilidad de hacer lo malo. Pero entonces, Dios no creó el mal, Dios no creó el sufrimiento. De hecho, hay teólogos que llegan a decir, es que el mal y el sufrimiento y esas cosas, la maldad pues, la maldad así como cosa pura ni siquiera existe. La maldad es como una herida. Imagínate una herida en tu brazo. Si yo quito la herida, me queda un brazo sano. Pero si yo quito el brazo, no me queda nada, porque la herida no es nada. La herida es algo que lastima simplemente. La maldad en el mundo es eso, no es un algo, simplemente es la ausencia de lo que Dios quiso poner en el mundo, que es lo bueno, lo maravilloso. La maldad no es algo que Dios mandó, es algo que nosotros creamos al no obedecer, al hacer ausente la bondad que Dios sí quería por la libertad que Él mismo nos dio. Entonces, lo cierto es, si a usted le convenció este argumento o no, no es tan importante. Lo cierto es que ahí está la maldad y eso es innegable. Estamos inundados de maldad en el mundo. Usted salga a la calle nomás y véalo. Yo pensé que allá en el Gabacho no pasaban esas cosas, pero ya vi que sí pasan. Fíjense que aquí en México, donde se supone que saltan mucho, nunca me asaltaron a mí, personalmente nunca. Alguna vez se metieron a mi casa también a robar y al carro también, pero así que me asaltaron y ahora siento regacho que me asaltaron. Pero ¿a poco no que la maldad existe, hermano? La maldad existe en el mundo, eso es innegable. Pero Dios mandó la solución y esa solución se llama Jesucristo. El mundo tenía una herida y Dios dice, yo voy a sanar esa herida. Yo quiero sanar esa herida, quiero borrar eso horrible que le está haciendo daño al mundo. Y para eso mandó a Jesucristo. Fíjense cómo dice 1 Corintios 15:21, lo tenemos en la pantalla. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. También por un hombre entró la solución al problema principal de la humanidad, que es la muerte, el pecado que trae muerte. Cristo es la máxima intervención de Dios en nuestra historia para salvar esa herida que tenemos, para sanar ese problema que tenemos. Si nuestra maldad era grande, el perdón de Dios fue más grande. Si nuestro pecado era mucho, el amor de Dios fue mayor. Si nuestra perdición era fuerte, la gracia de Dios fue mucho más poderosa. Si nuestra condenación era inminente, el sacrificio de Jesús en la cruz fue mucho más potente. Nuestro pecado es mucho, yo no sé ustedes, pero yo sí me sé pecador, y mucho, ni les cuento. Pues si alguna vez le hablan mal de mí, hermano, no le crea, soy peor. No, de verdad. Yo no sé usted, pero yo me sé pecador. Yo espero que nos reconozcamos pecadores. Pero ¿saben qué es lo maravilloso de eso? Que uno piensa,
A lo mejor por eso algunas personas ven a Dios más grande, porque se reconocen más pecadores o son más pecadores. Lutero, ¿se acuerdan de Lutero? Se reconocía súper pecador y él habla de un Dios enorme, grandísimo. Porque cuando nos reconocemos lo pecadores que somos, nos damos cuenta de lo grande que necesita ser Dios para perdonarnos. Mi pecado era mucho, es mucho, pero el amor de Dios fue más grande. El amor de Dios fue más grande. Eso es maravilloso. Yo era una oruga de las feas, hermana, porque hay bonitas, ya dijo usted, hay orugas bonitas. Pero yo era de las horribles. Y el Señor me transformó y me hizo una mariposa hermosa. Metafóricamente, hermanos, por favor, no me miren mal. El amor de Dios es poderosísimo. Quisiera que pensáramos todos que no hay maldad que el amor de Dios no pueda transformar. No hay persona en este mundo que haya pecado demasiado como para que Dios no lo pueda transformar. De hecho, la persona más mala, más pecadora, es un candidato perfecto para ser perdonado por el amor de Dios. Así es que siéntase usted, por favor, hermano, posible de ser transformado, de ser tomado por Dios. A menudo hay gente, no sé si les ha pasado, pero a menudo cuando uno habla con personas que se alejan de Dios o que yo qué sé, muy a menudo son personas que se sienten, es que yo soy bien pecador, ¿cómo voy a estar acercando a Dios? Si yo soy de lo peor, yo he hecho cosas muy malas. Pero no hay maldad que Dios no pueda tomar y convertirla en una mariposa hermosa, que Dios no pueda transformar. Así es que el desafío es este: aceptemos la gracia de Dios mostrada en Jesucristo, que es para todo pecador. Cuando sobreabundó el pecado, dijo Pablo, sobreabundó la gracia. Cuando hay más pecado, dice Dios, pues hay más gracia. Ahora, esto se puede malinterpretar, pero no hablaremos de eso hasta el siguiente capítulo de Romanos, así es que por lo pronto quedémonos en eso. Que no hay maldad, la maldad más grande del mundo. No hay maldad que no pueda ser perdonada por el poder de Dios. Y por último, número 3, la salvación es una experiencia individual y comunitaria. La salvación es una experiencia individual y comunitaria. La última enseñanza que podamos encontrar en este pasaje es que la salvación es una experiencia de todos nosotros acá. Vivimos en un mundo, hermanos queridos, súper individualizado. La gente vale por lo que es individualmente, por lo que viste, por cómo se ve físicamente, por sus logros académicos, profesionales, deportivos, intelectuales. La gente vale por sus logros individuales. Y vivimos en el mundo del egoísmo. Usted va al metro y hay millones de personas, dice Chava Flores, ni en un hormiguero hay tanto animal. Y sin embargo, más sin en cambio, como dicen algunos, muchos están solos. Están ahí millones de personas, pero todos van solos en su celular, con sus audífonos, tristes, deprimidos. Es chistoso, pero si yo les pregunto, hermanos, ¿cómo está la sociedad del día de hoy? ¿Cómo está la sociedad del día de hoy? Díganme palabras, ¿cómo está la sociedad del día de hoy? ¿Confundida? ¿Podrida? ¿Qué más? Desahuciada. Puras cosas malas se nos ocurren y es cierto, yo comparto. Sin embargo, si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo está usted? ¿Usted es feliz? ¿Usted está bien? Les aseguro que varios de ustedes dirían, sí, yo estoy feliz, estoy bien. ¿Y cómo es posible que una sociedad podrida esté conformada por gente? ¿Sabe por qué? Porque nos preocupamos generalmente por uno nomás. Que yo esté bien y los demás no me interesan. Vivimos en una sociedad así, súper individualizada. Pero este pasaje, yo no sé ustedes si lo notaron, nos habla de lo contrario. Nos habla de que la salvación o la perdición no solo es un asunto de uno, de yo con Dios, sino es un asunto comunitario. Y eso lo expresa la Biblia también. Entonces, primero, pertenecemos a una humanidad caída, somos parte de una humanidad caída. Y saben que en la palabra de Dios, la solución a ese problema se expresa en términos comunitarios, ¿Se acuerdan cuando el Señor les dijo ahí en la dedicación del templo al pueblo de Israel? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Bueno, pero quedémonos con lo primero. ¿Qué dice? Si se humillare mi pueblo, es lo que dice Dios. No dice, si tú solito vienes a mí, no. Si se humillare mi pueblo, tiene que ver con la comunidad.
Y después Jesús dice algo muy similar. En Juan 15:5 Jesús dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de mí nada podéis hacer, pero junto a mí todo pueden hacer, dice Jesús. Pero fíjense, no se trata de ser yo una ramita individual que me uno a Jesús así, yo nomás. No, no, no. Se trata de formar parte de un arbolote, de un arbolote que es la vid. No soy nomás ahí un pámpano solito. Me tengo que incrustar en el árbol que está compuesto de muchas otras ramas. Y esto tiene una enseñanza muy importante, pero antes déjenme terminar de decir las metáforas que la Biblia dice sobre esto. Nosotros generalmente hablamos del cielo, ¿a poco no? Que dice, yo cuando me muera me voy a ir al cielo. Tú te vas a ir al cielo con todo y zapatos. Si tú eres bien bueno te vas a ir al cielo. Pero ¿saben que cuando nosotros leemos la Biblia, eso aparece muy poco y yo me atrevería a decir que nada? Ustedes encuentran en la Biblia donde dice que los buenos se van al cielo o que... Muy poco, en serio, pero lo tenemos ahí metido, yo no sé, bueno sí sé, pero no les voy a contar. ¿De dónde, en este momento, de dónde salió todo eso? No tiene mucha base bíblica. Tampoco pienso que es la cosa más mala del mundo y que todos debemos de dejar de decir, no, el próximo que diga que se va al cielo es antibíblico. No, porque entendemos que es una metáfora de la vida eterna, ¿verdad? Pero la palabra o la expresión que utiliza la Biblia para referirse a eso, a lo que nosotros llamamos como irnos al cielo, la palabra de Dios más bien lo llama el reino de Dios. Cuando venga el reino de Dios, seremos resucitados y Dios creará una nueva creación y un nuevo cuerpo, etcétera, etcétera. Pero me encanta que diga eso porque la metáfora, el símbolo que utiliza la Biblia para referirse a eso, que nosotros hablamos como yo me voy al cielo solito y me salen alas y me sale mi aurora porque soy bien bueno, en la palabra de Dios más bien tiene que ver con la creación de un nuevo pueblo, de un nuevo reino, de una nueva ciudad de Dios. También dice eso la Biblia ahí en el Apocalipsis, que es la nueva ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, y que habla de una comunidad, de una familia. Y eso me encanta por varias razones. Primero, porque es lo que dice la Biblia, pero segundo, porque a mí me encanta la familia. No sé usted, hermano, pero si en esta tierra yo he experimentado el cielo, o la vida eterna, o el paraíso, o el reino de Dios, es cuando estoy en familia. Cuando estoy ahí con una chica que está por allá, que luego les cuento, que la quiero mucho, la amo y me voy a casar con ella, bendito sea el Señor, ya por fin voy a salir. Cuando estoy con los amigos, cuando estoy con mis papás y estamos ahí, ¿a poco no? Uno experimenta el paraíso. Bueno, esa es mi experiencia, espero que a lo mejor ustedes también tengan algo así. Y está uno ahí en la mesa, tomando café, unos café, otros té, jugando rummy, o yo qué sé, ustedes hagan, contando ahí historias, anécdotas. Es cuando yo más experimento el paraíso, en la comunidad, unos con otros. Y saben que eso también es parte de la intención de Dios para solucionar los problemas de la humanidad. Primero dijimos que el problema principal de la humanidad es el pecado. Después dijimos que la iniciativa principal de Dios para solucionar el problema de la humanidad es Cristo. Y ahora quiero decirles que la iglesia es parte de esa iniciativa de Dios para solucionar el problema de la humanidad. La iglesia es parte de esa iniciativa de Dios para solucionar el problema principal de la humanidad. Se dice que el todo es más que la suma de sus partes. ¿Han escuchado esa frase? El todo es más que la suma de sus partes. El cuerpo humano es mucho más que 2 brazos, 2 piernas, 2 ojos, 3... ¿Qué tenemos de 3? 20 dedos, no sé cuántos, 206 huesos. ¿Cuántos tenemos, hermanos? Por ahí, ¿no? 200 y pico. Es mucho más que eso. El cuerpo humano es mucho más que todo eso junto. No solo es todo eso junto, sino es todo eso junto funcionando en armonía, que forma algo que es mucho más que la suma de todas esas partes. Bueno, la iglesia es también mucho más que la suma de todos los creyentes. A menudo decimos, el otro día escuché una predicación bien aburrida, 2 horas de un hermano diciendo que no debemos llamarle iglesia a este edificio, porque la iglesia somos nosotros. Y tiene toda la razón, pero ¿saben qué? Es mucho más que eso. No es solamente que la iglesia somos nosotros, porque la iglesia es mucho más que todos nosotros juntos, así como que ya todos juntos ya somos la iglesia, es mucho más que eso. De hecho, en la palabra de Dios se habla de la iglesia de muchas maneras diferentes y los teólogos han llegado a pensar que hay 2 maneras de referirnos a la iglesia invisible y la iglesia visible, o la iglesia universal y la iglesia local. Eso quiere decir la iglesia
la iglesia en la mente de Dios, la iglesia que es mucho más que nosotros, aquí como que todos juntos, porque nosotros somos imperfectos. ¿Está de acuerdo, hermanos? Oreb, la iglesia bautista Oreb es la mejor iglesia del mundo. No sé si usted esté de acuerdo con eso. Espero que sí. Si no, pues váyase a buscar la más perfecta del mundo. Pero aún con lo perfecta que es esta iglesia, es bien imperfecta y tiene un montón de errores y tiene un montón de fallas. Pero la iglesia que creó Dios, la iglesia que está en la mente de Dios y que Dios creó, esa es perfecta y está entre nosotros, no de manera completa ni total, porque nunca va a pasar hasta que estemos en la gloria. Pero quiero decir que nosotros, lo que usted ve, la iglesia es mucho más que eso, y es a lo que aspiramos y es lo que queremos llegar a tener. Una comunidad perfecta, una comunidad donde se realice la voluntad de Dios de manera plena. Y todo esto lo digo por lo siguiente, que la iglesia es la iniciativa de Dios para solucionar el problema de la humanidad. A menudo, no sé, usted ve la juventud. Generalmente cuando pensamos en problemas en la sociedad pensamos en la juventud porque es como, ¿qué mundo le estamos dejando a nuestros jóvenes? ¿Verdad? No, y de verdad uno lo piensa, uno de verdad piensa eso, como ¿qué mundo estamos construyendo? ¿Qué mundo le está dejando uno a los jóvenes? Yo me acuerdo allá en los 80s, cuando no se hablaba de ciertos temas y cuando no pasaban ciertas cosas y ahora pasan con tanta naturalidad y tanta libertad y uno se espanta como abuelita y uno dice, ¿a dónde vamos a parar? Y la verdad es que, o sea, lo digo en serio, el mundo se corrompe y cada vez más se corrompe y eso sí pasa y está feo. Y uno dice, pero ¿cómo lo solucionamos? Bueno, no queremos que el mundo esté podrido, todo lo que dijeron, confundido, decaído, en decadencia, todas las cosas que usted quiere que el mundo esté así, no queremos que el mundo esté podrido, ¿verdad que no? Queremos que el mundo esté mejor. Y entonces la pregunta es, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le hacemos? ¿Cuál es la solución para este mundo? La respuesta ya la dijimos, obvia y clara, es busca a Dios. En Dios está la respuesta, pero ¿saben cuál es la respuesta más práctica y más real y que de verdad funciona? Y que de verdad Dios creó para que este mundo tenga solución y para que toda la perdición y toda la corrupción tenga solución. Es la iglesia, la comunidad, de verdad. Usted piense en la juventud y uno dice, es que están perdidos, la juventud está perdida. Vicios, drogas, alcohol, faltas de respeto entre seres humanos que no se respetan ni a sí mismos ni a los demás. Y uno dice, ¿cómo le hacemos para solucionar eso? ¿Saben qué? La comunidad de Dios es un instrumento que Dios quiere usar para solucionar esos problemas, no solo en la juventud, sino en todas partes, pero en la juventud es especialmente notable porque miren, los seres humanos y especialmente los jóvenes, de jóvenes para abajo, se comportan, adquieren valores, principios, actitudes, acciones, hábitos, costumbres, siempre e indefectiblemente en relación a aquellas personas con las que se relacionan. No hay manera de evitar eso. Las costumbres, prácticas, hábitos, valores, pensamientos, ideas que una persona adquiere indefectiblemente son en relación a aquellas personas con las que se relaciona, a aquellas personas a las que admira. Entonces, si queremos construir un mundo mejor, un mundo donde haya más amor, un mundo donde haya más justicia, más respeto, más valor del cuerpo, más valor de la mente, más valor de la pureza, de la integridad de un ser humano, ¿saben cuál es la manera que Dios quiere? Construir comunidades donde se exalten esos valores. Construir comunidades en las que la gente llegue y se dé cuenta, aquí se exalta el amor, aquí se exalta la justicia, aquí se exalta el respeto. A esas personas, yo quiero ser como ellos. Y al relacionarte con ellos, tú adquieres esos valores. Y es lamentable a veces ver que estamos perdiendo esa batalla como iglesia. Porque de pronto nos pasa que en la iglesia y en la comunidad de fe no se exaltan esos valores, sino que al contrario, es donde pasan esas cosas. Las disensiones, las discusiones, el odio, el rencor, los vicios, la perdición, etc. Entonces, el desafío es este, hermanos. Formemos parte del cuerpo de Cristo, del verdadero cuerpo de Cristo, del que exalta los valores del reino de los cielos, del reino de Dios, para experimentar la salvación plena. La salvación, hermano, no es solamente
tú que te vas al cielo. La salvación se experimenta desde hoy en la comunidad de fe, en una experiencia comunitaria donde se exalta el respeto, el amor, la justicia, la comprensión unos con otros. Formemos parte del cuerpo de Cristo para experimentar la salvación plena. Con esto terminamos este mensaje y pasamos al desafío. Para buscar la solución al problema principal de la humanidad. Hemos dicho 3 cosas, quisiera yo repasarlas aquí para que las tengamos en mente y nos las llevemos a nuestra casa. Número 1, que el problema principal de la humanidad es el pecado. El problema principal de la humanidad es el pecado. La salvación es Dios corrigiendo el problema principal de la humanidad. Número 2, dijimos que la principal iniciativa de Dios para solucionar ese problema es Cristo. La salvación es iniciativa de Dios a través de Cristo. Pablo dice, por un hombre entró la perdición, la condenación y la muerte y el pecado a la humanidad, pues también por un hombre entrará la gracia y la solución a ese problema que es Cristo. Y por último dijimos, la salvación es una experiencia individual pero también comunitaria. La iniciativa de Dios para solucionar el problema de la humanidad también es la comunidad de fe, nosotros. Eso, hermanos, nos exige el día de hoy un desafío. Tenemos que, si recibimos esta palabra, tenemos que hacer algo. No podemos quedarnos ahí nada más. Si usted cree que el problema principal de la humanidad es el pecado, y yo espero que sí, ¿usted cree eso? Si usted cree que Cristo es la solución, la única solución, la principal iniciativa de Dios para solucionar este problema, hay un desafío para usted. Hay algo que hacer. Pon tu esperanza en Dios, acepta la gracia de Jesucristo y forma parte de la iglesia. Se trata de ser la comunidad de fe. Y quisiera terminar con esta metáfora. ¿Le gusta ir al gimnasio, hermano? ¿Sí le gusta ir al gimnasio? ¿A quién le gusta ir al gimnasio? ¿A poco no que al principio es bien difícil? ¿Verdad que sí? Al principio es bien difícil. Yo dejé de hacer ejercicio por todo un año. Cuando vivía acá, sí hacía ejercicio en la caminadora de mi papá. Pero allá en Estados Unidos, pues salí a correr un día a la calle y había muchos perros y me dio miedo. De veras. Porque vivo ahí en una zona medio rural. Hay caballos, burros, gallos, puerquitos y perros. Y entonces pues, me ladraban mucho y me daba miedo y dejé de salir a correr. Y entonces pues, se nota, ¿no? Aquí está todo un año de no correr, pero ya estoy, te prometo que para la boda voy a estar, no hombre, cuadritos. Pero ¿a poco no? Y entonces el otro día, ya que llegué acá a México, subí a la caminadora de mis papás, me puse a correr. Cuando yo estaba acá antes, hermanos, yo corría 6, 7 kilómetros en media hora, 40 minutos, de veras. Y el otro día me subí a la caminadora, bueno, a los 10 minutos yo estaba que me moría, de veras, jadeaba, no, en verdad jadeaba, me mareé, me tuve que salir y estuve así como 5 minutos porque no es fácil volver a agarrar ritmo, ¿verdad que no, hermanos? ¿Verdad que no es fácil? Es difícil. Pero entonces, ¿qué hago? ¿Ya lo dejo? Y digo, no, está bien difícil. No. Hay que hacerlo más. Al contrario, si te cuesta más trabajo, pues hay que hacerlo más. ¿Y saben qué? La vida cristiana es una vida de gracia y es un camino fácil. Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y no quiero decir que la vida cristiana sea pesada pero también, dice Jesús, también es un asunto de todos los días. Y Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Así es que, y también dice el apóstol Pablo, que trabajemos nuestra salvación. ¿Qué significa eso? ¿Que nos ganamos la salvación? ¿Que tenemos? No, la salvación es un asunto de gracia, pero también es un asunto de todos los días. Y eso de vivir en comunidad, eso de relacionarnos unos con otros es un asunto difícil. A veces somos bien espinosos y a veces nos lastimamos y a veces nos mentimos, nos engañamos, nos herimos, nos caemos gordos. Pero yo quisiera que lo viéramos como un ejercicio. Se trata de hacerlo todos los días, se trata de amarnos todos los días. A esa persona con la que tú vives o la que te cae gordo, tú dices, es que se trata de amarlo y se trata de tolerarlo y la salvación se trata de experimentar el amor unos con otros, pero no puedo, está muy difícil. Pues ¿sabes qué? ¿Qué se trata? La salvación, de que lo hagas más y que si hoy no pudiste, al día siguiente con más ganas y al día siguiente con más ganas y al día siguiente con más ganas y llegará un punto en que agarrarás ritmo en eso del amor y en experimentar la salvación plena.
Y te dirás, está bien bonito y está bien fácil, como cuando ya corres 25 kilómetros en una hora y te sientes maravilloso. Se trata de todos los días, de experimentar la salvación todos los días, de buscar a Dios todos los días, de reconocer que eres pecador todos los días y de experimentar la comunión unos con otros todos los días. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te agradecemos por este tiempo de reflexión en tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros y nos muestras y nos dejas leer tu palabra. Yo te pido, Señor, que lo que acá se ha dicho pueda ser palabra tuya, que penetre en los corazones de todos los que estamos aquí. Reconocemos, Señor, que somos pecadores, que tenemos un problema radical y que la humanidad está inmersa, Señor, en un problema profundo de pecado, de corrupción, que no es tu plan original, Señor, sino que es producto de nuestra desobediencia. Y también reconocemos que solo en ti, Señor, hay salvación, solo en ti hay corrección de este problema y que solamente en ti podemos encontrar respuesta. Reconocemos que tú fuiste, Señor, el que quiso solucionar el problema de nuestro pecado. Permítenos venir a ti todos los días, Señor. Permítenos experimentar salvación plena. Permítenos recibir la gracia de Jesucristo que sobreabunda, aun cuando nuestro pecado sobreabunda. Y sobre todo, Señor, permítenos experimentar la salvación en comunidad. Que esta iglesia, Señor, experimente tu salvación. Queridos hermanos, yo les quiero invitar en esta noche que si alguien quiere decirle al Señor, sí, Señor, yo quiero experimentar esta salvación plena, esta gracia que sobreabunda aun cuando el pecado sobreabunda. Reconozco que soy pecador, reconozco que solo en ti hay salvación y reconozco que debo formar parte de una comunidad para experimentar a plenitud la salvación. Si alguien quiere decirle eso al Señor, yo le invito que ahí en su lugar levante su mano y le diga que sí al Señor. ¿Hay alguien que quiera decirle eso al Señor? Dios les bendiga a los que están levantando su mano. Gloria a Dios por su vida. Pueden bajarla. ¿Alguien más que le quiera decir esto al Señor? Dios les bendiga a los que han levantado su mano. Pueden bajarla. Bendito sea, Señor. Mira, aquí está tu pueblo, Padre, respondiéndote. Te pedimos, Señor, que así sea. Que reconozcamos nuestro pecado, que te reconozcamos como Señor y que vengamos a formar parte de tu cuerpo. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.